¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo una fe, nacida en mitad del desierto de Arabia, consiguió forjar uno de los imperios más influyentes y extensos de toda la historia? Pues en los próximos minutos vamos a desgranar ese viaje que es sencillamente fascinante. Esta es la gran pregunta, la que va a guiar todo nuestro recorrido. Veremos cómo una revelación a un comerciante acabó desembocando en una edad de oro del conocimiento, una que de hecho sentó las bases de nuestro mundo moderno. Así que sin más, empecemos. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, en la península arábiga del siglo VII. Un lugar y un momento que, sin que nadie lo sospechara, iban a cambiar el curso de la historia para siempre. A ver, situémonos. Imaginemos un desierto inmenso, salpicado de oasis. Allí vivían tribus, a menudo enfrentadas entre sí por el control de las rutas comerciales. Lo que sí compartían era una lengua, el árabe, y un punto de encuentro fundamental, la ciudad de la Meca. Un auténtico hervidero comercial, pero también un centro religioso donde se veneraba a muchísimos dioses. Y en este contexto, en el año 610, pasa algo. Un comerciante de la Meca, un hombre llamado Mahoma, afirma haber recibido una revelación divina. Acababa de nacer el Islam, una nueva fe, totalmente monoteísta, con un mensaje rompedor. Hay un único Dios, Alá. Esto, claro, era un desafío directo a todo el orden social y religioso que existía. Y como era de esperar, le trajo problemas. Fue perseguido. Esta persecución lleva a un momento clave, la égida, la huida a Medina en el 622. Pero, ojo, esto no fue una derrota, para nada. Fue el verdadero punto de partida de todo. Porque allí en Medina, Mahoma se reorganizó, ganó seguidores y en solo 8 años volvió para conquistar la Meca. Y cuando murió, apenas 2 años después, había conseguido algo que parecía impensable: unificar a todas esas tribus de Arabia bajo una sola fe. La base de esta nueva unidad tan fuerte está en su libro sagrado, el Corán. Ahí se establecen 5 deberes que son fundamentales para cualquier musulmán, desde la declaración de fe, la oración diaria mirando hacia la Meca, hasta la peregrinación. Estos pilares crearon una comunidad muy cohesionada y con un propósito muy claro. Tras la muerte de Mahoma, lo que había empezado como un movimiento religioso se transforma en una fuerza de expansión militar y política, y a una velocidad que de verdad asombra. El mundo estaba a punto de cambiar de una forma radical. Es que la velocidad de esta expansión es de verdad impresionante. En apenas unas décadas, con los primeros califas ya se habían hecho con Mesopotamia, con toda Persia, con Egipto. Luego llegaron los omeyas, y el imperio se extendió desde la península ibérica hasta la India. Y finalmente, los abasíes, que inauguraron un periodo de esplendor cultural que no tenía precedentes. Pero a ver, este periodo no fue solo conquistar y expandirse. También hubo una transformación interna muy profunda. El cambio de poder de los omeyas a los abasíes lo cambió todo. Los omeyas, desde Damasco, habían creado un imperio dominado por la élite árabe, pero los abasíes, al tomar el poder y fundar Bagdad, crearon un imperio mucho más multicultural, más inclusivo, un imperio que era, digamos, más musulmán que puramente árabe. Entonces, la pregunta del millón es: ¿cómo se explica una expansión tan increíblemente rápida? Pues fue una mezcla de factores. Por un lado, una motivación religiosa potentísima. Por otro, que sus grandes rivales, los imperios bizantino y sasánida, estaban agotados por sus propias guerras. Y además, fueron muy hábiles. En muchos sitios los vieron como liberadores y encima mostraron tolerancia hacia otras religiones monoteístas. Bueno, ya hemos hablado de conquistas, de califas, de imperios, pero ¿cómo era la vida de la gente de a pie? ¿Cómo era el día a día dentro de este imperio tan vasto y tan próspero? Vamos a verlo. El corazón de la economía, el motor que lo movía todo, era sin ninguna duda el comercio. El califato controlaba las rutas que unían los 3 continentes, y por ahí fluía de todo: seda, especias, oro, porcelana. Además, la difusión de sus monedas, el dinar de oro y el dirham de plata, facilitó muchísimo esta gigantesca red de intercambios. Pero no todo era comercio, ni mucho menos. También provocaron una auténtica revolución en la agricultura. Gracias a unas técnicas de riego súper avanzadas, como las norias, introdujeron en Europa cultivos que hoy nos parecen de lo más normal, como el arroz, el algodón o los cítricos. Toda esta prosperidad dio lugar a una sociedad bastante compleja y diversa. Arriba del todo, una aristocracia árabe muy poderosa y los grandes terratenientes. Luego, el motor económico era una clase media muy activa de comerciantes y artesanos. Y aquí hay un punto muy interesante: el estatus de los dimíes, cristianos y judíos. Se les consideraba gentes del libro, así que estaban protegidos, aunque eso sí, pagaban un impuesto especial. Y en la base de la pirámide, los esclavos, que a diferencia de otros sistemas, podían conseguir la libertad si se convertían al Islam.
Y el centro neurálgico de toda esta vida era la ciudad, un espacio supervibrante, muy bien organizado en torno a 3 puntos clave. La mezquita, que era el centro religioso y de enseñanza, la alcazaba, la fortaleza para la defensa, y el zoco, el bullicioso mercado donde se movía toda la vida económica. Y esto nos lleva al que probablemente es el legado más profundo y duradero del califato, una explosión de conocimiento y cultura que no solo definiría al mundo islámico, sino que daría forma al futuro de Europa y del mundo entero. 0. Este número, este concepto. Parece una tontería, pero es una de sus contribuciones más fundamentales y a menudo olvidadas. Lo adoptaron de la India y lo transmitieron a Europa a través de sus matemáticos. Y esto sencillamente revolucionó la ciencia para siempre. Y del 0 pasamos al 1001. Las 1001 noches. Esta obra cumbre de la literatura universal es el símbolo perfecto del florecimiento cultural que se vivió. Un mundo de historias, fábulas y leyendas que viajaron por todo el imperio. Y esto es solo la punta del iceberg. Desarrollaron el álgebra, que es básicamente el lenguaje de la ciencia moderna. En medicina, los textos de Avicena fueron la referencia en Europa hasta el Renacimiento. En filosofía, gente como Averroes rescató a Aristóteles del olvido y se lo devolvió a Occidente. Y quizá lo más crucial de todo, tradujeron y preservaron una cantidad inmensa de conocimiento griego que de otra forma se habría perdido para siempre. Entonces, el punto clave es este. Nada de esto habría sido posible sin un idioma común. El árabe se convirtió en la lengua franca de la ciencia, de la filosofía, de la literatura, en un territorio inmenso. Y eso permitió un intercambio de ideas que no tenía precedentes. Con el tiempo, como le pasa a casi todos los grandes imperios, las luchas internas por el poder llevaron a su fragmentación política. Pero, y esto es lo importante, aunque el imperio se dividió, su legado intelectual ya era imparable. Las semillas del conocimiento que plantaron y cuidaron germinarían años más tarde en el Renacimiento europeo y mucho más allá. Y así llegamos al final con una reflexión casi obligada. El álgebra que usan nuestros ordenadores, cientos de palabras de nuestro idioma, los textos de los filósofos griegos que están en las bibliotecas, son las huellas de un imperio que, aunque desapareció hace siglos, en realidad nunca nos ha abandonado. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿cómo sería nuestro mundo hoy sin todo el conocimiento que esta increíble civilización salvó y creó?